Muy bien, gracias. Bien, estimados compañeros de trabajo, tenemos el honor de recibir en esta sala académica al doctor Jorge Luis Romero. Es un joven profesional y de muy buena calidad. Muchos ya lo conocemos, la talla profesional que tiene, y vamos a gozar de sus enseñanzas en este periodo de intercambio o de nutrirse académicamente. El doctor es máster oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, y además tiene muchos otros cursos y premios, y su origen como abogado está en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de esta bella ciudad. Doctor, con esa breve presentación, por el corto tiempo que tenemos, adelante, doctor, con el tema que usted nos trae para compartirnos. Muy bien, nuevamente gracias, estimado doctor, por la invitación. El tema que me gustaría compartir el día de hoy es un tema que estoy tratando recientemente. Está referido al tema de del error en el derecho penal. Lo que sí me podrían permitir en todo caso es, para mayor ilustración, presentar las diapositivas que he elaborado para que puedan de este modo ir comprendiendo de manera más precisa lo que quiero llegar con este tema. Sí, por favor, les agradecería que me permitan compartir. Adelante, doctor, adelante, doctor. Nilton, apóyalo, por favor. Sí, doctor, a ver, está para que pueda compartir el doctor, está disponible. En la partecita de abajo dice compartir pantalla. Ahí, doctor. Sí, aparece un aviso, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ese es el aviso que me sale. Nilton, hazle anfitrión al doctor. Ahora, doctor. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Bueno, he elegido este tema porque en realidad es un tema que muchas veces en el sistema de corrupción de funcionarios, como es en el caso de que ustedes principalmente se mueven, se desarrollan como fiscales y asistentes y personal en estas fiscalías, tenía bien explicar para poder tener en cuenta cuándo ocurre un error o no en un determinado delito por parte del sujeto activo. Nosotros tenemos conocimiento sobre este sistema de clasificación o de división por niveles de la teoría del delito. Desde la acción hasta la responsabilidad se divide en 5 niveles. La teoría del delito conocida actualmente y que es manejado generalmente por el funcionalismo moderado que lo domina el doctor Klaus Roxin. Sin embargo, es también menester y tener conocimiento como en cuestión preliminar que pueden darse en estos casos, según esta teoría del delito, casos que anulan cada uno de estos niveles. La presencia de actos reflejos, caso fortuito o fuerza mayor, pueden generar la ausencia de acción cuando éstas ocurren. En el ámbito del segundo nivel de tipicidad,
podemos ver que el error de tipo, la ausencia de imputación objetiva pueden anular este sistema de imputación, o las causas de justificación a nivel de la antijuricidad. Por otro lado, a nivel de culpabilidad, podemos encontrar situaciones como la inimputabilidad, el error de prohibición y causas de exculpación que pueden anular la culpabilidad. Y finalmente, desde una opción dialéctica, podemos ver que la excusa absolutoria y los elementos objetivos de punibilidad, en caso de concurrir estas, pueden anular la responsabilidad penal. Entonces, hasta aquí podemos ver un sistema positivo del delito cuando concurran estos elementos, y otra negativa en el sentido que cuando concurran estos elementos se van anulando respectivamente de acuerdo a la ubicación donde se encuentran. Por eso es que se empleó una pirámide o un triángulo, en este caso invertido, para poder graficar de manera precisa cómo partimos el análisis en este caso. Si vemos en dos niveles de la teoría del delito, se encuentra, uno, el error de tipo, que se encuentra en la tipicidad, y dos, el error de prohibición, que se encuentra en la culpabilidad. Entonces, vemos que el error, en realidad, en el derecho penal cumple pues una función negativa de anulación de la tipicidad y de la culpabilidad en caso de concurrir uno de estos tipos, error de tipo o error de prohibición. En el ámbito ya de la teoría del delito del funcionalismo radical, de su sistema de imputación, que es distinta al funcionalismo moderado de Roxin, también podemos analizar aquí si el error cumple algún tipo de función. Jacobs en esta teoría fundamenta que el delito no se puede analizar bajo este nivel o este análisis de niveles piramidales de manera vertical, sino horizontal. Comenzamos primero en el análisis, según Jacobs, respecto a la imputación de la persona, en donde se analiza prácticamente lo que es la culpabilidad. Defraudación de la norma, de la expectativa normativa y carácter reprochable hacia el sujeto. Luego de haberse determinado que el sujeto activo haya sido imputable, que haya tenido conciencia de la antijuricidad o prohibición de su comportamiento, y que sea reprochable o exigible su comportamiento, analizamos el siguiente paso, que sería la imputación objetiva. Imputación de comportamiento e imputación de resultado, donde se analizan, pues, de esta manera todos los cánones que tanto Roxin como Jacobs han establecido respecto a la imputación, o en este caso a la imputación del comportamiento y del resultado, teniendo en cuenta los criterios o los principios de la creación del riesgo, aumento del riesgo y disminución del riesgo. Y finalmente, la imputación subjetiva, donde se analiza el dolo y la imprudencia. Para este sistema también existe un sistema negativo, que podemos ver en la siguiente diapositiva. En esta teoría negativa del delito hacia el funcionalismo radical, en la imputación a la persona también podemos determinar cuándo esta no existe, cuando existe inimputabilidad, cuando hay error de prohibición, situaciones de inexigibilidad, como estado de necesidad disculpante, miedo insuperable, exceso a la legítima defensa, objeción de conciencia, el grave peligro para la vida o la salud del gestante, la estrecha vinculación con los delitos de encubrimiento y el estado de necesidad estatal. En el ámbito de la imputación objetiva, podemos anular esta cuando existe una ausencia de imputación en el comportamiento, tales como conductas neutrales, imputación a la víctima, acto libre in causa, principio de confianza. O también ausencia de imputación del resultado, cuando existen riesgos generales de la vida y riesgos usuales de la vida social, ruptura del nexo causal. Y finalmente, en la imputación subjetiva podemos anular esta
cuando, o se puede anular o dar la ausencia de imputación subjetiva cuando existe el error de tipo. Entonces vemos que también el error en este sistema cumple también un sistema una función de anulación, tanto en la imputación a la persona y la imputación subjetiva. Entonces, como hemos mencionado, en la culpabilidad hay 3 elementos. Y es el error el que en realidad, desde la teoría no solamente funcionalista, finalista, sino desde el causalismo, tuvo un papel importante hace más de un siglo atrás. El error nació en la culpabilidad como un elemento negativo de este, pero no como un elemento negativo específicamente de sus 3 elementos que observamos aquí, sino de su segundo elemento. Es decir, el error es la negación a la conciencia, ¿no? O en este caso, y no conocimiento, porque acá lo que estamos precisando es conciencia. Conciencia del carácter antijurídico de la acción típica. Es el elemento intelectual de la reprochabilidad. La culpabilidad hace 100 años atrás se entendía como la conciencia del carácter antijurídico prohibido, y lo cual aún se mantiene hasta la fecha. Lo que ha modificado luego con el finalismo, hace 50 años atrás, o 70 años atrás, fue de que ya no esa conciencia no podría ser analizada desde el conocimiento, sino desde el ámbito de la comprensión general del ciudadano, de la vulneración de cualquier deber jurídico general. Y en cambio el conocimiento se trasladó como un elemento del dolo hacia el tipo, hacia la tipicidad, en donde se analiza el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Por eso es que en el gráfico podemos observar que un elemento de la culpabilidad ya es la conciencia y no el conocimiento del carácter antijurídico. Finalmente, aquí en la culpabilidad y en este elemento quedó lo que se denomina por doctrina dolo malo. El dolo malus es el carácter malvado o el carácter reprochable que se imputa a una persona, ¿no?, por realizar una conducta completamente antinormativa, antivalorativa y dañosa a un bien jurídico. Y el dolus generalis, que se conoce actualmente, se trasladó como dolo, propiamente dicho, en la tipicidad que actualmente conocemos bajo el sistema finalista y funcionalismo moderado. Entonces, en la culpabilidad, desde aquella vez hasta la fecha, se dieron estas figuras de eliminación de la culpabilidad. La inimputabilidad afecta el primer elemento, que es la imputabilidad. Cuando hay inimputabilidad, minoría de edad o déficit de la salud, un estado de conciencia alterada, ¿no?, o una enfermedad mental. El error de prohibición fue el segundo elemento negativo al elemento de conciencia del carácter antijurídico. Y el error de prohibición se manifestó bajo las figuras de error de prohibición directo, indirecto, de validez y culturalmente condicionado, que están previstos en el artículo 14, segundo párrafo, y artículo 15 del Código Penal. Los 3 primeros están regidos principalmente en el artículo 14, primer párrafo del Código Penal, cuando se habla, por ejemplo, el error de prohibición directo es aquella situación en la cual el sujeto cree que su comportamiento está permitido o justificado pese a existir alguna prohibición al respecto. En cambio, en el error de prohibición indirecto, cree el sujeto erradamente que pese a realizar una conducta prohibitiva o no permitida por el ordenamiento jurídico, está en la supuesta, en una creencia errónea de que se encuentra en una causa de justificación, creyendo que al realizar esta conducta prohibida, al encontrarse justificado su comportamiento, no será responsable penalmente. Un ejemplo de esto principalmente es cuando uno cree que se encuentra en un estado de necesidad para los delitos delitos de dominio, por ejemplo, el del robo, ¿no? Un sujeto activo asalta a una persona con un cuchillo
le sustrae el bien propio a la víctima, y la víctima, que tiene un arma de fuego y conoce el manejo de esta con su licencia respectiva, le asesta un disparo, lo cual genera la muerte del sujeto activo de robo. Y a este sujeto puede alegar que se encontraba en un error de prohibición indirecto al considerar que el bien que fue sustraído tiene mayor valor respecto a la vida de este sujeto activo que lo asaltó, considerando que incluso su propia vida se encontraba en riesgo con la amenaza del cuchillo y con el tema de la propia sustracción de su bien que para él considera que es preciado. Entonces, el sujeto activo, la víctima, podría ser imputada por el delito de homicidio, pero alegando un error de prohibición indirecto, creyendo que se encontraba una causa de justificación de necesidad, aquí, en este caso, exculpante, aparentemente podría ser irresponsable o no responsable de la pena que se le imponga. Asimismo, hay también el tipo del error de validez, en lo cual el sujeto puede considerar que una norma, pese a estar vigente, la considera que es inválida o no aplicable a la situación en la que se mueve. Por ejemplo, un ciudadano de Huaraz, ciudadano del distrito capital de Huaraz, se va a una comunidad nativa y, considerando que las comunidades nativas, bajo sus reglas de ordenamiento constitucionario, mantienen relaciones sexuales con una menor de 14 años, bajo la creencia de que se encuentra que la norma del delito de violación sexual de menor de edad previsto en el artículo 173, numeral 2 del Código Penal, no es aplicable para su para la situación que se encuentra, que se encuentra un error de validez. Pero sin embargo, en la realidad, este delito, pues, este tipo penal tiene eficacia completa. Situación distinta sucede con el error culturalmente condicionado, en el cual ahí sí, un nativo de ese lugar, al salir de su esfera de dominio, en este caso a su esfera de sociedad nativa, y se va a una ciudad y en el cual mantiene relaciones sexuales con una menor de 14 años, creyendo que conforme a su ordenamiento jurídico está permitido, bajo la promesa de mantener un matrimonio con esta persona, no estaría cometiendo el delito de situaciones de accesibilidad, como he mencionado, se pueden dar esta necesidad disculpante, insuperable, la legítima defensa, la objeción a lo que es objeción de conciencia, el grave peligro por el cual se encuentra y el estado de necesidad estatal. Muy bien. Aquí viene una postura personal que he podido recabar y recopilar sobre la doctrina en el derecho penal y que también ha existido en casos reales. El error del derecho penal también puede darse no solamente en los dos estratos en el sistema funcionalista moderado, es decir, en la tipicidad y en la antijuricidad, o la culpabilidad, disculpen, teniendo en cuenta el error de tipo y el error de prohibición, sino que también se puede dar este error en otros niveles de la teoría del delito. El error en acción, por ejemplo, bajo los actos de cortocircuito. Aquí, por ejemplo, el acto de cortocircuito es distinto a lo que es los actos reflejos. En los actos reflejos es una reacción inmediata entre acción y resultado. En cambio, en el acto de cortocircuito se da la posibilidad de que el sujeto activo pueda todavía actuar voluntariamente al poder decidir la respuesta respecto a la agresión que ha sufrido. Un ejemplo de esto lo propone un colega en el sentido de que, por ejemplo, dos personas están libando licor y una le asesta un golpe al otro o le empuja de la silla para gestarle una broma, y entonces la víctima considera en este caso que cuando se cae del suelo
cree que no es una broma, sino que cree que es una agresión ilegítima de su amigo, y al levantarse de la silla, del suelo, se levanta y sujeta la botella con la cual está ligando licor y le asesta esta sobre el rostro de su acompañante. En este caso, nosotros podríamos alegar o ver aquí que, si bien es cierto, la acción fue inmediata, pero hubo un ámbito de voluntad inicial de parte del sujeto que agredió con la botella a su amigo, considerando que ésta no solamente le había realizado una broma al momento de tumbarlo al suelo, sino que tenía la amenaza de que éste le volviera a continuar con algún golpe adicional y peligrara su vida. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que este sujeto, la víctima inicial, al pasar al sujeto activo, posteriormente, podría alegar un error de cortocircuito por encontrarse en una supuesta, en un aparente estado o de legítima defensa, al haberse provocado ese daño inicialmente en su persona y al repeler el mismo, asestando la botella directamente al sujeto, a su amigo que le gestó la broma. Un error de tipo ya es conocido mucho por la doctrina, generalmente por los delitos de violación sexual, en donde se aplica esto respecto a la minoría de edad. En algunos casos también hemos visto respecto no solamente a la minoría de edad, sino también a la supuesta condición del consentimiento de parte de la víctima de la violación sexual, cuando el sujeto activo considera que la menor de edad de 18 a 14 años le está consintiendo las relaciones sexuales porque el sujeto activo le había previamente combinado o le había preferido, le habría manifestado de que iba a contraer matrimonio con esta en caso de que la menor aceptara. Ahí, en estos casos, supuestamente la menor ha aceptado o ha consentido estas relaciones sexuales, pero aquí también podríamos ver que la menor ha sido inducida a error por parte del sujeto activo. Y el sujeto activo, creyendo que bajo la promesa matrimonial podría supuestamente no encontrarse inmerso en ningún tipo penal, sí, en este caso sí habría delito, ya que pese a considerar que el matrimonio le podría eximir de responsabilidad, existe en este caso el delito de violación sexual porque la voluntad de la menor fue sesgada. Asimismo, en el caso de las causas de justificación en la antijuricidad también existen errores de prohibición. Error de prohibición indirecto, lo que mencionamos preliminarmente, cuando uno considera que se encuentra en una causa de justificación o una causa de exculpación. En una causa de justificación propiamente, por ejemplo, en un estado de necesidad justificante, el sujeto activo puede también creer que, por ejemplo, al encontrarse en una corrida de toros, como sucede generalmente en la ciudad, en la zona de Sierra de Huaraz, de Ancash, en donde en esta corrida de toros generalmente puede darse que él considere que el toro pueda escaparse o salirse del lugar y pueda atentar contra su vida o su integridad física. Al huir del lugar, puede incluso golpear las puertas de la casa, de las viviendas, e ingresar por encontrarse en un aparente riesgo por parte del toro bravo que podría atacarlo. Entonces, ahí podríamos analizar que se podría dar una supuesta causa de justificación, o en este caso un estado de necesidad justificante, pero es una causa de justificación de necesidad justificante aparente, porque no habría riesgo inminente de que el toro pudiera salir del círculo donde está rodeado y pueda atacarlo. Un error de prohibición en el ámbito de la culpabilidad puede ser en este caso cuando el sujeto activo considera que la conducta que realiza no es prohibida.
Esto es, por ejemplo, cuando su sistema normativo, social, interno, considera que ciertas conductas por sí mismas no son delitos. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia, es decir, el sujeto cree que al proferir o insultar a un sujeto, en este caso un periodista, insulta, por ejemplo, a un funcionario público, lo insulta, lo mella no solamente en el aspecto de su función propiamente dicho, sino lo insulta afectando su vida personal y con palabras inapropiadas o términos peyorativos que ya lindan con temas de injurias o difamaciones. Entonces, el sujeto activo, en este caso el periodista, podría alegar y considerar que pese a realizar estas conductas, no las considera prohibidas bajo el ejercicio de su libertad de expresión, lo cual en este caso no cabría porque en realidad estaría cometiendo estos delitos que se han mencionado. Y finalmente, cuando el sujeto activo cree que se encuentra en una excusa absolutoria o una condición objetiva de punibilidad. Esto generalmente se da, como hemos mencionado, en el ámbito de la responsabilidad penal, y esta se da sobre todo en los casos de violencia familiar entre varones y mujeres, en las cuales, por ejemplo, el sujeto activo, que es la pareja, el esposo, considera que al sustraerle el celular a su mujer o a su esposa, puede considerar que no existe delito o no hay responsabilidad penal porque la sustracción de bienes entre esposos no es punible bajo la excusa absolutoria. Sin embargo, él no considera que en un contexto de violencia ya no cabe esta excusa absolutoria. Por ejemplo, se da este contexto de quitarle el celular a su pareja, a su esposa, cuando están discutiendo o incluso cuando se encuentran, o él se encuentra insultándola a ella por un tema de celos y en este caso le sustrae el celular y se lo lleva. Entonces aquí aparentemente él cree que se encuentra en una excusa absolutoria, pero esto no ocurre. Para analizar ahora cuándo hay error y cuándo no hay error, porque esto es lo relevante, cómo sabemos si una persona en realidad se encuentra o no en error, y sobre todo si es vencible o invencible, hay que ir viendo caso por caso. Para analizar este tema, previamente voy a terminar con lo que es el funcionalismo extremo, respecto también a la función del error. Y también el error puede cumplir funciones no solamente en la imputación a la persona, como ya hemos mencionado, y la imputación subjetiva, sino también en la imputación objetiva, cuando hay un error sobre el riesgo permitido. Esto sobre todo, el error sobre el riesgo permitido se puede dar cuando uno considera, ¿no?, que se encuentra en un riesgo permitido. Esto sobre todo se da cuando un sujeto que ingresa a un ámbito normativo nuevo, socialmente riesgoso, considera que se encuentra permitido todos los riesgos que ocurran en esto. Esto, por ejemplo, en las carreras de pique que suceden en Lima, en donde un sujeto nuevo, novicio en este tema, ingresa con su vehículo a participar en estas carreras y considera que todo lo que pueda ocurrir aquí, atropellos, choques, se encuentra permitido porque todos los sujetos que están inmersos ahí aceptan los riesgos y no va a haber posibilidad de denuncias por daños o lesiones o incluso homicidio culposo. Sucede la carrera, pero en esta carrera de la Costa Verde puede ingresar, por ejemplo, un taxista que quiere avanzar o tomar esta vía alterna para su transporte con un cliente, y en esas circunstancias este novicio impacta, no se percata de la presencia del taxista y impacta y causa la muerte del ocupante del taxi. Entonces, ahí podríamos decir que el sujeto activo, en cierto modo, se consideraba estar en un ámbito de riesgo, si bien es cierto,
Era un riesgo grave, pero permitido por el modo donde se encontraba. Pero él no tomó en cuenta que ese riesgo puede ser asumido entre todos ellos, pero no con respecto a terceros que no tienen nada que ver con respecto a esa situación. Lo que sucedió con este caso, con el taxista y su cliente, ¿no? El pasajero que falleció finalmente. Muy bien. Ya había mencionado más o menos las teorías previamente de cómo evolucionó el error. Así que este punto no merece más atención. Puede quedar incluso para mayor ilustración para ustedes en caso que quieran profundizar sobre el tema. Y vamos llegando a los efectos. El error de tipo excluye los conocimientos de los elementos objetivos del tipo penal, por lo tanto excluye el dolo y la tipicidad. Esa es una primera conclusión. Segunda conclusión, el error de prohibición excluye la conciencia, no el conocimiento. La conciencia o comprensión de la antijuridad, de lo antinormativo, de lo prohibido, y por lo tanto anula la culpabilidad. Hecho estas conclusiones que son eminentemente más que todo de distinción entre conocimiento y conciencia, y esa es la forma de distinguir entre el error de prohibición y el error de tipo, porque el error de tipo se realiza sobre, o su objeto recae sobre los elementos objetivos del tipo penal, pero sobre el conocimiento. En cambio, en el error de prohibición se trata sobre la comprensión de los errores, en este caso, del carácter antinormativo o prohibido del comportamiento. Ahora sí, vamos a lo que nos importa principalmente. ¿Cómo determinamos la vencibilidad o no, o ausencia de error de prohibición en estos tipos, en el delito penal? Para eso la doctrina, generalmente en este caso, Gunther Jacobs y Wolfgang Frisch han desarrollado este análisis para poder determinar cuándo nos encontramos en un error de prohibición o no, vencible o invencible. Para determinar lo que es el error de prohibición, hay que tener en cuenta dónde se encuentra el sujeto. El sujeto común y corriente, el ciudadano común y corriente, siempre se mueve por roles generales. Por lo tanto, tiene competencias organizativas. Un ciudadano que no ejerce función pública, no es servidor público, es simplemente un ciudadano común cualquiera, esta persona se mueve por roles generales. Y por lo tanto, el análisis tenemos que darlo por factores personales subjetivos. ¿Cuáles son sus factores personales? Ver cómo esta persona se mueve en la sociedad, cómo está totalmente condicionada a la sociedad, culturalmente inmerso en ella. Y esto se hace generalmente con un análisis antropológico, una pericia antropológica, en la cual se tiene que analizar si el sujeto se encuentra inmerso en una sociedad con las reglas que se encuentran en ellas. Puede darse caso de sujetos que, a pesar de vivir en una sociedad o una ciudad completamente regulada por las normas, no se haya socializado o no se haya interiorizado respecto a ellas. Esto generalmente ocurre con las personas de escaso nivel cultural, más que todo educativo, ¿no? Personas que no terminaron ni siquiera la inicial, no tienen, por ejemplo, conocimiento sobre determinados comportamientos que son prohibidos, elementales. Quizás la vida sí es algo que desde niños todos sabemos que es prohibido, el homicidio o atentar contra la vida o integridad física, pero puede darse que en este caso, este sujeto, determinadas conductas, como por ejemplo, el realizar, por ejemplo, tocamientos indebidos o otras situaciones que atenten contra la integridad sexual de las personas, pueda generar, en cierto modo, una ausencia de relación de lo que está haciendo es eminentemente prohibido o no. Esto obviamente hay que analizarlo desde el aspecto antropológico, como les mencioné, y sociológico, para ver el grado de socialización de este individuo.
¿no? Entonces, aquí se puede amparar una persona de esas características. Pero sucede que no todos los sujetos en la sociedad son así. Hay sujetos que ya tienen otro tipo de roles, que son específicos. Son personas que ya cumplen un determinado rol o papel en el Estado, en la sociedad. Funcionarios, servidores públicos, padres de familia, profesores, ¿no? En este caso, estas personas que cumplen un determinado rol social ya se mueven en un ámbito de competencia institucional en donde ya no se analizan los factores personales, subjetivos, sino sus factores normativos, objetivos. Es decir, si esta persona fue instruida para ejercer sus funciones previamente por un ente capacitador, ente inductor, lo cual motivó que este sujeto conozca previamente lo que está realizando en su función. Y pese a ello, comete un hecho, no podría alegar a un error de prohibición en estos casos, porque la esfera donde él se mueve, ya él ha sido capacitado. Incluso podrían decir, pero digamos que se trata de un alcalde que no ha terminado ni su primaria, y puede ser alcalde, porque ha cumplido los 18 años, la mayoría y demás requisitos. Y podríamos decir, no, aquí sí se podría dar un error de prohibición para esta persona. Podría darse si tenemos en cuenta si fuera del aspecto personal de este sujeto, pero hay que tener en cuenta que él se mueve en un ámbito normativo y cuando él ingresa a ejercer la función pública, no lo hace solo, lo hace asesorado con abogados, contadores y otros profesionales que lo orientan a determinar si existe o no prohibición en lo que hace. Entonces aquí no podría alegar error de prohibición por el simple hecho de no saber, sino que debió saber porque existían funcionarios y servidores que lo puedan haber servido. Si los funcionarios o servidores de manera rara le dijeron, haz algo, cuando en realidad estaba prohibido, él se puede amparar de eso y ahí sí podría estar en todo caso inmerso en un error de prohibición vencible. Es decir, que podría evitar siempre y cuando también él podría haberse agenciado no solamente de sus asesores internos, sino también de informarse de asesores externos o consultar al órgano de control institucional y poder salir de ese supuesto error que le indujo su asesor interno, por ejemplo. Entonces, habría error, pero habría un error en todo caso, vencible en caso de que sus asesores lo induzcan al error. Finalmente, ya analizamos algo más específico que son los roles especiales, la competencia preferente. Aquí ya el sujeto puede ser un funcionario, un servidor, puede ser un profesor, puede ser cualquier persona, pero esta, por sus capacidades cognitivas, tiene un mayor nivel de conocimiento sobre un determinado tema. Por ejemplo, podemos traer a colación aquí, por ejemplo, de los ingenieros químicos especializados en temas ambientales, que tienen más preparación en los temas, por ejemplo, sobre el tema de la contaminación ambiental. Este ingeniero trabaja, por ejemplo, en una empresa minera, es un asesor externo, y la empresa minera le da un informe sobre una supuesta denuncia de daño de impacto ambiental a la comunidad donde está inmersa geográficamente. Este especialista puede incluso alegar y decir, de acuerdo a su experticia, y decir, bueno, este tema de estos análisis de estos elementos químicos no está probado al 100% de que genere una contaminación ambiental. Existe una probabilidad
del 50 al 50%. Entonces, no podemos determinar efectivamente si afecta o no. En todo caso, se lo deja al titular de la empresa, al dueño o al directivo, que puedan en todo caso consultar a una información de un tercero. Pese a eso, el titular de la empresa, tomando en cuenta ese informe y el riesgo que existe, realiza y continúa con estas actividades. Y el resultado genera que efectivamente hay un daño a la naturaleza, al tema ambiental. Entonces, aquí habría una situación en la cual el sujeto activo de este delito no sería necesariamente el funcionario o el jefe directivo, sino el encargado, que en este caso sería el especialista. Y el especialista no podría de ningún modo haber señalado a los directivos de la empresa, haber señalado que ellos determinen la situación, porque él tenía el deber que en caso de existir esta duda, lo más correcto era evitar realizar la acción, decirle a los directivos que no se realice esta previamente con otra evaluación o en todo caso que se descarte de manera definitiva y no dar la opción de que ellos realicen esto. Entonces aquí lo que se exige específicamente ya es la responsabilidad exclusiva de este especialista en la materia, quien ya se encuentra en la obligación de este caso de asumir la responsabilidad por la sugerencia, o más que la sugerencia, el informe conclusivo que da a los directivos de la empresa. Entonces, vemos aquí que todos los sujetos, por más que principio de igualdad nos movamos y seamos con derechos y obligaciones, los derechos nos asumen a todos por igual, pero las obligaciones no. Entonces, cada vez que el sujeto tenga un rol más específico y llegue hasta una especialidad o un rol especial, las obligaciones se nos exige el doble y hasta el triple de actuar. Y entonces el error de prohibición es cada vez más difícil de probar o alegar en estos casos. Pero esto no significa que el error de prohibición deje de existir. El error de prohibición debe de existir siempre, y el error en general, porque no en todos los casos puede haber la posibilidad, o en todos los casos, no en su mayoría, pero puede darse algunos casos en los que el sujeto se encuentre bajo un error y pueda considerarse irresponsable del hecho que se le imputa. Y esto es respecto, como dice el maestro Juan Bustos Ramírez, ya fallecido, que el error cumple el papel de proteger y respaldar la dignidad humana, porque el ser humano también puede ser inmerso de error en su actuar, y por lo tanto ello no puede ser objeto de sanción por el derecho, sino de reconocimiento en caso de existir tal hecho. Gracias, eso es todo. Doctor Magíster Jorge Luis Alan Romero Osorio, estamos muy agradecidos por su participación y gracias a su afinidad que tiene usted con el Ministerio Público por ser fiscal titular en esta institución, tenemos la suerte de gozar de su sapiencia todos los días lunes. Le agradecemos mucho, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias, estimado doctor, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, un fuerte abrazo.